Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy nuevamente con una persona que acaban de conocer, pero espero que se haga habitual aquí en el programa. Rocío, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Muy bien, yo aquí pues muy contenta de estar de vuelta. Entonces, pues démosle. Perfecto. A ver qué vamos a hacer hoy. Rocío me compartía por ahí algunas ideas para algún episodio y decidimos hablar de algo que pues es inevitable hablar de ello porque es inevitable como concepto, que es el cambio. Me gustaría que platicáramos un poquito acerca de el por qué casi siempre, creo que no siempre, pero casi siempre nos cuesta tanto trabajo aceptar el cambio, qué tipo de cambios son los que tenemos a lo largo de la vida, cuáles son los más difíciles, todo lo que tenga que ver acerca del cambio. Entonces, pues vamos empezando con el tema de la definición como tal. ¿Para ti qué es el cambio, Rocío? Para mí el cambio, digo, esta es una definición más personal, Sí. pero para mí el cambio es como nuevas perspectivas, nuevas alternativas. Es como, sí, ver las cosas de otra forma o aprender a vivirlas de otra forma. O sea, es como algo nuevo, ¿no? O al menos, no nuevo tiene que ser como desconocido 100%, sino algo diferente, algo alterno, algo que impulsa o motiva hacia cierto crecimiento. O sea, yo así definiría como el cambio. Claro, digo, si nos vamos a algo más técnico, tal vez es el paso o transición de un estado a otro estado, ¿no? De alguna manera. Entonces, en este proceso existe un proceso de adaptación. Y en el proceso de adaptación es donde vienen los problemas o situaciones complicadas, ¿no? Porque creo que los seres humanos, por como estamos diseñados de alguna manera, a pesar de que el cambio es algo inevitable, no nos encanta el cambio. Porque obviamente el hecho de estar en una estabilidad, lo voy a poner entre comillas porque nada es estable, pero en una estabilidad, te genera cierta tranquilidad. El saber a qué te atienes, el saber qué viene, el saber... Eso a ti, a mí, a cualquier ser humano nos va a dar tranquilidad, ¿no? Y el cambio implica todo lo contrario, que es la incertidumbre. No sé qué vaya a pasar. Entonces creo que por eso tenemos cierta resistencia al cambio, ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué crees? Vamos entrando a un tema de cuáles crees que son como los cambios más significativos, más fuertes, más complicados que puede vivir una persona promedio. Sé que hay casos específicos, pero una persona promedio, ¿qué se te viene a la mente que son los cambios más fuertes que podemos llegar a vivir? Creo que los cambios más fuertes pueden ser, el primero, la adolescencia. O sea, creo que es uno de los cambios más fuertes y los primeros que hay en la vida de cualquier ser humano. O sea, la misma palabra de adolescencia, adolecer, o sea, es algo que duele, implica un cambio. Dejas de ser niño, pero no eres adulto. Empieza como a formularse la identidad. Entonces, adolescencia, ¿no? O sea, creo que es como el primer cambio. El segundo yo diría que es como cuando empiezas a convertirte ya como en adulto, o sea, pasas de ser un adolescente o de ser joven a ser adulto, todas estas responsabilidades, todos estos cambios, yo diría que es como más o menos entre los 20, 30 que empiezan muchas responsabilidades, seguramente ya involucran relaciones de pareja, que también hay muchos cambios cuando vives, cuando te relacionas de manera amorosa. Otro cambio yo diría ya como en una adultez un poco más madura, como alrededor de los 40, 50, que es cuando estás como entre el pico de tu productividad, pero a la vuelta de la esquina de pasar a otra etapa de tu vida con funciones o funcionalidades diferentes. Entonces creo que ese es otro cambio que sucede. Y por último yo diría ya como más orientado a la vejez, que la vejez también es un cambio muy grande y siento que a veces se habla poco de lo que es envejecer. Claro, creo que aquí en realidad hemos hablado de diferentes etapas del ciclo vital, tanto individual como a las familias, como a las parejas, que es básicamente lo que nos estás platicando, ¿no? Que son estas etapas críticas que sí o sí todos vamos a pasar o todos ya pasamos por alguna de ellas, ¿no? Creo que necesitamos mencionar que todo cambio tiene como dentro de la propia definición, por así decirlo, la crisis, ¿no? Va a haber crisis, en mayor o menor medida va a haber una crisis. Voy a volver a hablar acerca de las diferencias entre los orientales y nosotros, porque aquí hay algo bien interesante respecto a la definición de crisis. Nosotros la crisis en general, aunque sabemos que es algo inevitable y tal vez ya lo tenemos como bien analizado, digo, nosotros un poquito más porque somos psicólogos, pero en general creo que la población sabe que viene una crisis cuando hay un cambio, ¿no? No necesariamente es algo malo. En Occidente creo que tenemos una perspectiva de que crisis es algo malo. Digo, ahorita vemos crisis económicas en toda Latinoamérica, vemos crisis en gobierno, vemos crisis en todos lados y decimos, pues es algo malo, ¿no? Sin embargo,
En Japón la palabra crisis, no recuerdo bien cómo se pronuncia, pero está compuesta por 2 pictogramas, tampoco sé si está bien dicho eso, pero 2 símbolos, la palabra crisis. Uno de ellos significa peligro y otro significa oportunidad. Y creo que es una definición que me gusta mucho porque se acerca más a la realidad, más que tal vez acá en Occidente, que es peligro y se acabó, ¿sabes? O sea, y por eso nos resistimos tanto. Ellos saben que cualquier cambio va a implicar esa parte de peligro, esa parte complicada de adaptación, pero también una nueva oportunidad para lo que sea, o sea, llámalo para evolucionar, llámalo para lo que sea, ¿no? De alguna manera. Entonces creo que si partimos desde esa definición, podemos aceptar de una mejor manera el cambio. Sí. El que sea un peligro, pero también una oportunidad, ¿no? Sí, claro, y creo que también el cambio se ve como algo muy ajeno, como esta crisis, como esto externo a mí, como esta fuerza como muy poderosa que está sacudiendo todo, ¿no? Pero el cambio realmente es muy natural y forma parte incluso de la naturaleza física. ¿Cuánto cambio vemos a nuestro alrededor? Las mismas estaciones del año nos hablan del cambio, ¿no? Entonces, creo que hay mucho estigma en el cambio porque ciertamente se sacude todo. O sea, para que haya un cambio tiene que haber una crisis. O sea, tiene que haber un problema o tiene que haber una situación, tiene que haber un desequilibrio, tiene que haber cierto caos para que exista un cambio. Entonces, esa crisis, ese caos, esa incertidumbre y todo lo que conlleva vivir el cambio es lo que asusta y dices, ay, ¿qué es esto, no? Pero esta visión de la que hablas, que se tiene más en Oriente como una oportunidad a pesar del peligro o con el peligro más bien, me parece muy atractiva porque ciertamente el cambio es una oportunidad. O sea, todo ese caos, toda esa incertidumbre, todo ese descontrol, por así decirlo, genera la posibilidad o las posibilidades de crear cosas nuevas o de adaptar cosas nuevas. Entonces, me parece una visión muy bonita, muy interesante y también como muy filosófica, porque entonces ya el cambio trasciende de un problema a un significado, ¿no? Entonces, se me hace padre. Claro, y creo que dentro de este proceso de peligro, oportunidad, también se genera otra palabra que le agregaría, que sí o sí va a suceder, o sea, eso es inevitable y creo que es justamente lo que nos resistimos a que pase, es la pérdida. Porque para que haya un nuevo estado, como decía en esta definición técnica, se tiene que perder el estado anterior. Sí. Y en ocasiones ese cambio tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de pareja, o sea, si ya no vas a estar en una relación de pareja, pues se pierde la pareja, que es más evidente, ¿no? Pero hay cambios y crisis que a lo mejor no significan algo negativo socialmente hablando. Por ejemplo, una crisis puede ser cuando una persona cambie de trabajo para bien o le den un aumento, pero aún eso, imagínate tú en el caso que estás en un trabajo, en una oficina y te dan un aumento. Tú dirías, pues qué padre, ¿no? Las estadísticas demuestran que las personas se estresan muchísimo por un cambio así en su espacio de trabajo, más que solamente alegrarse. Y esto es porque implica un montón de cosas y un montón de pérdidas, porque si me están dando un aumento es porque tienen expectativas diferentes de mí. Entonces pierdo las expectativas anteriores, lo que esperan de mí, mi forma de trabajar, ya se fue allá. Y a lo mejor era hasta más cómodo, ¿sabes? Y ahora, pues en mi ideal de que me están pagando más, pues tengo que rendir más y a lo mejor tengo que venir más horas, lo entrecomillo, no necesariamente, pero hay una pérdida aún en las crisis, porque eso también es una crisis, que son los cambios positivos, ¿no? El cambio de una casa, el cambio de un coche, o sea, cualquier cosa implica una crisis y cualquier cosa implica una pérdida de alguna parte de nosotros mismos. Y hay personas que en este proceso de pérdida se aferran. O sea, no quieren perder nada. Y aquí hay algo como que se me hace bien importante porque lo he visto en consulta con las personas que se acercan a mí, que hay muchas personas que van cargando tantas cosas a través de todos los cambios que han vivido en su vida y no han soltado absolutamente nada. Imagínate lo pesado que es, o sea, metafóricamente, que yo tengo un cambio, pero echo en mi mochilita todo lo que traía. O sea, ya no lo voy a utilizar, pero ahí lo voy cargando. Y voy cargando y voy cargando hasta que llega un punto en el cual ya no lo puedo cargar, que es cuando llegamos de repente a un proceso terapéutico, ¿no? Sí. O sea, justo esta pérdida que genera el cambio, porque la misma definición habla de eso, o sea, es dolorosa, o sea, el cambio implica duelo. La incertidumbre nunca es fácil de sobrellevar, afrontar el cambio no es fácil, entonces todo este dolor hay que transformarlo, hay que convertirlo en algún tipo de aprendizaje, pero todo esto que se carga, o sea, qué pesada se convierte entonces la existencia cuando nos aferramos a todo lo que vivimos, ¿no? Y no podemos ver o avanzar hacia ese cambio. Entonces, todo ese peso considero yo que viene mucho de esa falta como de aceptación.
Y suena muy fácil decir, lo aceptamos, ¿no? Pero la aceptación implica también un proceso. O sea, es parte de ese cambio, es parte de poder con todo lo que implica una crisis. Pero la aceptación siento que es como esta clavecita para dejar de cargar, para que ya no se vuelva tan pesado todo lo que hacemos y a dónde vamos. Uh-huh. Entonces, creo que para el cambio uno de los como factores súper importantes para poder sobrellevarlo es la aceptación. O sea, poder con todo o reconocer, porque aceptar es reconocer lo que está sucediendo. Entonces, reconocer todo esto que estamos viviendo y poderlo transformarlo a esto nuevo que vamos a experimentar o que estamos experimentando. Definitivamente, y me gustaría, este es un episodio un poquito más corto, pero queremos dejarles como una información que les pueda ser de utilidad. Hay por ahí, hace ratito que estábamos revisando respecto a este tema, como ciertas etapas que sería importante que viviéramos y que incorporáramos en nuestros procesos de cambio a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Esta que hablas es justamente una de ellas y por eso me gustaría meterme para irnos con esta guía para que allá sepan. Y creo que es la etapa fundamental, la etapa de aceptación, que a veces es la más difícil. Pero vámonos así como paso a paso. Punto número 1, identificar dónde estás parado, ¿no? La situación actual. Que para hacer eso necesitas realizar una observación activa de la situación. O sea, no es tan fácil como decir, bueno, sí, pues pasó esto y ya. No. A ver, de verdad, alcanza a observar alrededor de ti qué elementos ya no están de los que sí estaban antes en tu situación de vida y qué nuevos elementos no alcanzabas a observar que ahora sí están, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es un poquito complicado en ocasiones autoobservarnos en general, pero más ante una situación de cambio, ¿no? Sí, creo que no es fácil porque muchas veces en este caos nos es difícil voltear a ver a un lado, o voltear a ver enfrente, o voltear a ver a donde necesitemos voltearnos. A veces es tanta la fuerza de la incertidumbre, del caos, de la tormenta en la que estamos por la crisis, que nos es difícil como poder relajarnos y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se movió el piso y ahora cómo tengo que caminar? Uh-huh. Entonces, creo que el primer paso que es observar, primero que nada, creo que viene mucho de poder decir, a ver, me detengo un poquito. Uh-huh. Sí hay mucho caos, sí estoy en medio de una tormenta o en el ojo del huracán, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Cómo me siento yo? ¿En dónde estoy? ¿De quién estoy rodeado? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Entonces creo que sí, la observación es como lo primero, porque si no sabemos en dónde estamos, uh-huh, o si no sabemos a dónde vamos a llegar a donde no queremos. Entonces creo que el primer paso es saber dónde estoy parado. Claro, y aquí nos ayudan mucho ciertas técnicas que les vamos a subir algunas a la página web, saludmentalparatodos.net, ahí en el apartado de blogs. Creo que el mindfulness nos ayuda bastante. Las técnicas de grounding, sí, de hacer tierra que le llaman, de centrarte en el aquí y en el ahora para saber dónde estás, a nivel emocional y en otros sentidos, nos pueden ayudar a cumplir este primer paso, ¿no? Que sí, es identificar dónde estamos. Segundo paso, lo que mencionabas justamente, ¿no? La fase de aceptación. Que tal vez aquí es donde muchos nos quedamos atorados de alguna manera, porque no queremos aceptar que hay un cambio. Tal vez los positivos es más fácil aceptarlos, uh-huh, pero los llamados negativos o los que implican como algo abrupto o los que implican un duelo más grande, pues es muy difícil aceptarlos. Pero inclusive en el proceso de duelo hay una fase de aceptación, que es la fase final, ¿no? Al final sí, necesitamos sí o sí, y para saber que ya estamos bien y junto con la inercia del propio cambio, es porque ya lo aceptamos. En este caso es el segundo paso, o sea, el aceptar dónde estamos, ya vimos dónde estamos, el aceptar nuestra realidad de este momento. O sea, ¿con qué herramientas cuento? ¿Con cuáles no? Solamente como si en la primera era una observación con la mirada, en esta es una observación con el alma, con el cuerpo, con el corazón, con todas las herramientas que tienes para poder, pues eso, ¿no? Aceptarlo. Entonces, ese es el segundo. Me gustaría que nos fuéramos al tercero, porque aquí hay algo bien interesante, que es la búsqueda de soluciones. Ay, que si no tenemos, que ustedes ya entenderán que si no tenemos la primera y la segunda, difícilmente vamos a poder lograr la tercera, ¿no? Pero la búsqueda de soluciones, ¿qué tan complicado, qué tan fácil crees que es esta parte de búsqueda de soluciones? Dado que ya pasamos la aceptación. Claro. Ok. Creo que viene un poquito con la frase que acabo de mencionar. O sea, si no sabes a dónde vas a llegar a donde no quieres. Entonces, ¿cómo vas a lograr esos cambios? ¿Cómo vas a crear alternativas? ¿Cómo vas a incorporar nuevas formas en tu vida a raíz del cambio? Ya que aceptaste, ya que lo sufriste, ya que observaste, pues tienes que saber ahora, pues, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿a dónde vas? ¿Qué quiero lograr? Y
Descubrir eso es un proceso complicado, ciertamente es complicado, pero creo que es hacer mucho como ese autoanálisis y ese autoconocimiento. ¿A dónde quiero ir? Ahora esta versión de mí, después de todo este cambio, ¿qué quiere? ¿A dónde quiere ir? ¿En dónde se ve? ¿Qué quiere hacer con esto que experimentó y con esto que vivió? Entonces creo que es cuestionarnos mucho, o sea, para lograr como ya incorporar esos cambios, como para ya crear estrategias alternativas, es cuestionarnos mucho. Y ahora con esto que viví, ahora con esto que aprendí, ¿qué quiero hacer? ¿Quién quiero ser? ¿A dónde quiero ir? Y puede llegar a ser abrumador esta fase de la búsqueda de soluciones, porque en ocasiones pensamos que si ya estamos buscando qué hacer es porque de manera inmediata las tenemos que aplicar, ¿no? Y por eso es abrumador, porque no, espérate, y a eso voy. Es buscar soluciones tan absurdas o tan irreales como te parezcan, pero ver las opciones que tienes. O sea, no significa que vas a aplicar todo, pero por lo menos te das cuenta de las herramientas que ya tienes o de las que puedes generar en este momento para adaptarte mejor al proceso de cambio. Entonces, un ejercicio que sirve mucho en este tipo de casos, cuando estamos viendo, pues, bueno, hubo un cambio en mi vida y necesito tomar una decisión y no sé cuál. A lo mejor por muy tonto que parezca es hacer este diagrama como de flujo de toma de decisiones, ¿no? De, esta es la situación. Si tomo esta decisión, va a pasar esto y esto. Si tomo esta otra decisión, pasa esto y esto. Y de cada una de esas, ¡pum!, se derivan más, ¿no? Sí. Hacer ese ejercicio literal en la pared, en un espejo, en una hoja, donde sea, te va a ayudar como a visualizar como el fin último de cada una de esas tomas de decisiones sin tomarla. Porque otra cosa, y algunas personas lo hacen de manera práctica, ¿no? Es como ensayo y error. Hasta que falles, pues ya ahí ves qué es lo que se tiene que hacer. Pero creo que en la búsqueda de soluciones este ejercicio les puede ayudar de alguna manera, ¿no? Pero entonces, ya tenemos como las alternativas de qué realizar sin aplicarlas. El siguiente paso es aplicarlas, tomar acción. El tomar acción es lo que nos va a ayudar ahora sí como a implementar las ideas que tuvimos y ahora sí a consolidar de alguna manera el cambio. Pero ¿qué crees que nos puede ayudar o qué puede afectar a la hora de tomar acción? Porque suena fácil, pero tal vez no lo es tanto. La convicción. O sea, siento que si no te convence, si no forma parte de tus valores, de ti, de tu identidad, el cambio no se va a dar. O sea, tiene que haber como convicción. Entonces, ese cambio, ya esa alternativa que generaste, ¿realmente estás convencido de que eso quieres? ¿Realmente estás dispuesto a lo que implique ese cambio? ¿O no? Y se vale la honestidad de decir, híjole, no, este cambio me cuesta un poquito más de trabajo y entonces hay que generar otra alternativa. Pero ¿cómo lograr entonces que se dé ese cambio, ese actuar? Tiene que haber mucha convicción y tiene que hacer sentido con tus valores y tu forma de ser y vivir ese cambio. Porque si no, no va a ser sostenible, porque si no, muy probablemente sea un cambio superficial, porque muy probablemente sea algo que no puedas dar, entonces, o que no puedas llevar a cabo. Entonces, ese cambio tiene que haber mucha convicción y tiene que empalmar con tu sistema de valores, tiene que empalmar con tu realidad, para que entonces se lleve a la acción. O sea, porque muchas veces decimos, quiero lograr esto, esta es la alternativa ideal después de haber visto todo esto, pero al final nos damos cuenta que no es lo que nos convence, no es lo que se acopla a nuestra vida. Entonces, ese cambio no se va a dar, ¿no? O sea, por más que planeemos, por más que digamos, esta es la alternativa perfecta, esto debería ser, no es. Entonces, tiene que empalmar con nuestro sistema de valores, tienen que empalmar, o sea, nos tiene que convencer y tiene que formar parte de una realidad para que entonces se dé. Porque si no, volvemos a ideales y ninguna alternativa que creamos funciona. Claro, definitivamente. Entonces, es como el que esté alineado, como tú mencionas, es como un propulsor ante la acción, ¿no? Porque si no lo está, sí va a generar algo, pero o no va a ser sostenible o vas a regresar nuevamente como al punto de equilibrio en el que estabas antes. Que de hecho este tema del punto de equilibrio, del estado homeostático, no me voy a meter mucho a eso porque hay episodios anteriores que se los voy a dejar aquí donde ya hemos hablado de eso. Es justo lo que no nos permite generar este proceso de cambio. Cuando tú tomas una acción con estas características que mencionas, Rocío, creo que nos da la oportunidad de pasar a la última etapa, ¿no? Que es el nuevo equilibrio o la nueva adaptación a este proceso. Cuando nosotros generamos este nuevo punto de equilibrio, que antes a lo mejor era el tener pareja, ese era nuestro punto de equilibrio, desde ahí nos definimos, desde ahí éramos,
y ahora nuestro punto de equilibrio es que estamos solteros, ahorita. Y desde ahí nos definimos y no pasa nada, ¿sabes? Pero cuando ya llegamos a este punto de nueva definición, de aceptación, de todo el tema del esquema de valores ante la nueva realidad, pues ya la hiciste. De alguna manera. No quiere decir que no se vaya a sufrir, porque el nuevo cambio significa experimentar y nuevas microcosas dentro del macrocambio, ¿no? O sea, conforme vayas en la vida cotidiana te vas a dar dando cuenta de otras cositas que cambiaron, pero va a ser más sencillo, pues. O sea, ya no va a haber tanta resistencia ante este tipo de situaciones. Si tú tuvieras la oportunidad de inyectar cambio a placer en tu vida, ¿lo harías? Sé que es una pregunta muy... ¿Inyectar cambio a placer? ¿Cómo? Sí, o sea, de que tú controlar los procesos de cambio que se tengan que dar en tu vida. Porque, digo, es una situación muy hipotética. Claro que no se puede hacer eso, porque al final de cuentas los cambios y los más importantes son por una situación externa, ¿no? Son por contextos externos. Pero si tú tuvieras ese superpoder, ¿te gustaría tenerlo? O sea, el poder inyectar ese cambio en tu vida. ¿Generarlo o predecirlo? Generarlo. Sí, o sea, la verdad es que a mí sí me gusta mucho el cambio, o sea, a pesar de que claro que me da miedo, claro que muchas veces ese caos y esa incertidumbre me descontrola, o sea, soy un ser humano, pero me gusta mucho esta parte del crecimiento y de regenerarnos y de crear versiones nuevas de nosotros y hacer las paces con esas nuevas versiones de nosotros. Entonces, creo que hay veces que nos damos cuenta que el cambio es necesario en nuestra vida, pero todavía no se lleva a cabo. O sea, hay veces que vivimos como en una estática que está a punto de explotar, pero no ha explotado. Y siento que a placer ahí sí metería un poco el cambio. O sea, como que sí diría, a ver, creo que en esto ya necesito esa chispa que genere el cambio. Entonces yo sí metería como cierto cambio en mi vida en momentos en los que considero necesito este crecimiento, porque esta crisis que se relaciona mucho con este malestar, con esta incertidumbre, con este descontrol, genera mucho aprendizaje y mucho crecimiento personal y replantea mucho de la vida de una persona. Y a mí en lo personal el cambio ha traído muchas cosas más buenas a pesar de todo el dolor que puede generar. Entonces yo sí inyectaría cambio en mi vida a placer. Perfecto. Digo, tal vez fue una pregunta un poco rara, pero justamente a ese punto iba, ¿no? Y creo que a lo mejor una frase muy cliché es el hecho de que todo lo que se estanca se muere, ¿no? Pero es una realidad y lo aplicas en todos los sentidos. O sea, desde tu relación de pareja, desde el trabajo en el que estás, desde las expectativas que tienes. O sea, todo. Una planta que no está en sus procesos normales, que no está en el proceso de fotosíntesis, se va a morir. O sea, nosotros como seres humanos, cada cierto tiempo todas nuestras células se regeneran. O sea, estamos en un proceso constante de cambio. Entonces, pues si no lo hiciéramos, tal vez no te mueres literal, pero sí tenemos muchos problemas a niveles psicológicos, relacionales, comunicacionales. Entonces, pues hay que aceptarlo, no pasa nada. Pero bueno, Rocío, muchísimas gracias por el espacio el día de hoy, que estamos aquí en tu espacio. ¿Dónde te pueden encontrar? Pásales tus redes sociales, por favor. Me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Rocío Gómez Ibarra o en Instagram @psicrociogi.rociogi, que es PSIC.Rocío G y latina. Perfecto. Y recuerden, comerciales, si les interesa iniciar un proceso de salud mental, ya sea con Rocío, con un servidor, o tenemos un proyecto que se llama Salud Mental para Todos, que nos pueden encontrar en la página saludmentalparatodos.net o en el enlace que les voy a dejar aquí abajo, donde pueden acceder a psicoterapia en línea para todo el mundo. Hasta el momento solo de habla hispana, pero para todo el mundo, de donde nos estén escuchando. Si te gustó este episodio o algo de esto consideras que le puede servir a alguien más, compárteselo y etiquétanos en redes sociales como Realidades Podcast. Ya sabes que nos ayudaría muchísimo. Claro, y yo los invitaría a generar el cambio compartiendo. Exactamente, con eso. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.